Dice el Evangelio: si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Muy bien, aunque muy corto el Evangelio del domingo, pero pues tiene un gran significado precisamente después de todo esta parte de que hemos venido escuchando domingo a domingo, ¿no? Desde la profesión de fe de San Pedro: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, hasta pues la reprensión también de parte de nuestro Señor hacia San Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, ¿no? Y hoy se nos presenta, bueno, desde el domingo se nos presenta esta parte del Evangelio, donde precisamente lo central es la corrección fraterna, y la corrección fraterna, a lo mejor entendida precisamente desde aquel mandamiento que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, el mandamiento del amor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En este texto yo quiero iniciar primero pues diferenciando, ¿no? O haciendo la pauta de decir quién es el prójimo, ¿no? A veces hablamos y predicamos, por así decirlo, mucho sobre el prójimo. No es que tengo que amar a mi prójimo, es que mi prójimo me necesita, es que mi prójimo el otro, mi prójimo, y así. Nos vamos siempre con la tentación, por así decirlo, de que aquel que necesita es el prójimo, ¿no? Y siempre para nosotros el prójimo va a ser alguien más, ¿no? Pero aquí lo primero a lo que me quiero centrar es, sí, ciertamente a veces nosotros podemos reconocer a nuestro prójimo, el que necesita, el que necesita que le apoye, el que necesita que le dé un consejo, que necesita ayuda, que necesita de mí, ¿no? Hasta a veces también cuando vamos en la calle y se nos acerca un indigente, decimos: ah, este es mi prójimo también, ¿no? Cualquiera que necesite, precisamente prójimo viene de próximo, ¿no? El que esté próximo a mí, este es mi prójimo. Pero yo me quiero centrar en la segunda cara de la moneda del prójimo, ¿no? A veces sí tendemos como seres humanos a ayudar al otro, al que está allá, ¿no? El que me necesita, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos ponemos como redentores, ¿no? Ah, es que ya hice mi obra. A veces decimos: no, ya hice mi obra del día, ¿no? Ayudé, no sé, el ejemplo común, o el ejemplo común es: ayudé a una abuelita a pasar la calle, ¿no? Por ejemplo, lo ayudé con las bolsas, ¿no? A veces se pone mucho ese ejemplo, y decimos: ah, ya ayudé a mi prójimo. Pero yo me quiero centrar, como les decía, en la segunda cara de la moneda. Y yo, o sea, yo personalmente, los que están conectados, yo, ¿cuándo soy prójimo de alguien más? Y es precisamente ahí donde a veces como seres humanos entra nuestra soberbia, ¿no? Y de decir: no, yo no necesito de alguien más, ¿no? A veces sí, nosotros es más fácil, ¿no? Dar la ayuda, pero es más difícil pedir la ayuda para uno mismo. Y desde ahí tendríamos que empezar o analizar o tener presente cómo es la corrección fraterna, porque nos podemos meter en una parte moralista donde dice: no, es que yo le tengo que reclamar al otro lo que está haciendo mal, ¿no? Precisamente el Evangelio dice: si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele a solas con él. Y a veces decimos: ah, pues mi hermano se está equivocando, es decir, mi prójimo se está equivocando, voy y lo amonesto, voy y le digo: es que estás haciendo mal esto y esto y esto. Y esa es la parte moralista, ¿no? Parte moralista y fraterna a su vez. Pero si nos ponemos
en la parte, en la segunda cara de la moneda que les decía del prójimo, o sea, yo soy el prójimo, yo soy el que, como dice el Evangelio, yo soy el que ha pecado, la situación cambia. ¿Por qué? Porque de los que estamos aquí reunidos, ¿a quién de nosotros nos gustaría que nos vinieran y nos dijeran, es que has pecado en esto, es que esto no está bien, es que esta vida que llevas, ¿no? ¿Por qué? Es muy difícil esto porque automáticamente vamos a poner una barrera y vamos a tener un alejamiento hacia esa persona. Y por eso desde esta parte, desde esta segunda parte de la visión del prójimo, quiero que nos centremos porque así vamos a comprender esta corrección fraterna. Pensar, primera idea de esta noche, ¿no? ¿Cómo me gustaría que fuera la corrección fraterna? ¿No? ¿Cómo me gustaría a mí que cuando yo peque, que cuando yo esté en un error, que cuando yo esté en una dificultad o cuando yo haya fallado, cómo me gustaría que me corrigieran? Y es precisamente la clave del Evangelio. Ahora dice el Evangelio, si tu, si tu hermano peca, ve y amonéstalo a solas. Y ir a amonestarlo a solas es precisamente una cercanía que debemos de tener con el prójimo, con el pecador, precisamente desde el énfasis de que nosotros mismos somos también pecadores, pero no porque seamos pecadores, no vamos a poder reprender al otro y decirle es que estás fallando en esto. No, hay que reconocer cómo tenemos que corregir. Entonces nos dice el Evangelio, primera cosa que tienes que hacer, ve y amonéstalo a solas, es decir, que no se entere ni uno, ni dos, ni toda la comunidad. Ve y amonéstalo a solas. Y precisamente esta cercanía, este estar en medio de un problema, de una dificultad, hará que podamos nosotros comprender la corrección fraterna. Y no debemos de perder de vista el gran mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, si comprendemos que la corrección fraterna es desde el amor, entonces yo cómo voy a ir a manifestarle a mi prójimo que está fallando, que se ha equivocado, que no está en lo correcto, que está caminando por un valle de sombras, por así decirlo, pues con la cercanía. Pero dice, ve y amonéstalo. Es decir, sí, hazle ver sus errores, sí, hazle ver sus dificultades, pero ¿desde dónde? En la soledad. ¿Y dónde es más difícil acompañar a las personas? ¿Dónde es más difícil acompañar al prójimo? En la soledad. Cuando el prójimo se siente solo, automáticamente pierde la visión de Dios que está con él, pierde el sentir precisamente y el experimentar a Dios que está en medio de su dificultad. Pero como dice, en el silencio, a solas, ¿no? En la soledad. A veces pensamos nosotros que la soledad es mala y no, tiene también su parte positiva. Pero dice el Señor, ahí en la soledad, métete junto con tu prójimo. ¿Para qué? Para precisamente pasar a esto que nosotros llamamos la empatía, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro. Y dice el segunda parte, bueno, si tu hermano no te hace caso, o sea, ya te volviste empático con él, ya le manifestaste tu amor, tu perdón, tu misericordia, muy cristianamente, dice, ve y cuéntaselo a dos testigos que digan en qué está mal. Ahora, no es de que vamos a, digamos, en esta cuestión de la corrección fraterna, no es de que vamos a regar el chisme, ¿no? Y vamos a decir, a ver, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una dificultad en los matrimonios, ¿no? No, pues le voy a ir a decir a tu mamá, o le voy a decir a mi suegra, o voy a hacer esto, o voy a llamar al que tiene más experiencia, ¿no? Para que te haga ver que pues también estás mal, ¿no? Que también estás fallando. Y dice el Señor, es una palabra clave, llama a dos testigos. Y precisamente llamar a dos testigos es testificar. Y estamos precisamente en donde se nos piden testigos cuando hay un asunto importante.
Y la corrección fraterna es un asunto importante, pero estos dos testigos no son cualquier testigo, no es de que me encontré aquí a aquel, hasta a veces cuando hacemos corrección fraterna, llamamos a los enemigos del que estamos corrigiendo y le decimos, órale, para que le digas todo aquello en lo que está mal. Y dice el Señor, sí, llámalos, pero para que testifiquen. ¿Y qué van a testificar? ¿Qué tenemos? Si nos llamasen a ser testigos, ¿qué tenemos que testificar? El amor. El amor que vivimos, el amor que Dios nos ha manifestado, el amor por el que hemos sido salvados. Es muy diferente, precisamente aquí entra este sentido fraterno, que yo, a pesar de los errores que tenga mi hermano, a pesar de los pecados que pueda tener mi hermano, yo sea testigo del amor. ¿Y cómo voy a ser testigo del amor? Ciertamente, pues no haciéndole ver su error, no haciéndole ver su dificultad, sino si me está llamando el Señor a ser testigo, es ser testigo de su amor. ¿Cómo voy a ser testigo de su amor? En la misma medida en que Él vaya avanzando. No podemos nosotros catalogar a todos los hombres o no podemos medir a todos los hombres con una misma vara. Es imposible. Eso nos llevaría a nosotros a ser injustos por donde quiera que le veamos, ¿no? Nos llevaría a ser injustos y entonces no trataríamos al otro como dice el Señor o como nos enseña precisamente en este día la corrección fraterna. Entonces, si me van a llamar a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser testigo de su amor, ser testigo del amor que Dios me ha manifestado. Y pasamos ahora al tercer punto. Bueno, dice el Señor, bueno, ya fuiste con tu hermano, lo amonestaste a solas, no fue el amor que tú le pudiste dar, no se impregnó en él, pues llama a dos testigos que también con su amor logren impregnarlo en él. Y dice, y si ya no les hace caso al tres, díceselo a la comunidad. Díceselo a la comunidad, ¿para qué? Para que toda la comunidad, ya entrando en un sentido teológico, para que toda la comunidad que es cuerpo de Cristo sea testigo de ese amor. Es decir, entonces, si un día nosotros nos llegamos a enterar, por ejemplo, no, es que este hermano está fallando, lleva una vida mala, nos dice el Señor con estas palabras, en vez de hablar mal de su pecado, ámalo, ámalo como comunidad que se congrega para celebrar el nombre del Señor, para vivir, como decimos, ¿no? Los misterios de nuestra redención. Ahora, si vamos a reunirnos para celebrar los misterios de nuestra redención, es decir, pues que todos entran en esa redención. Y da todavía un cuarto aspecto, ¿no? Que podríamos decir, no, pues ya el Señor ya nos dijo que nos apartemos de nuestro prójimo o de el que está pecando y dice, y si no te hace caso, aléjate, considéralo como un pagano o un publicano. Y aquí está todavía la última salvación, por así decirlo, del género humano. Cuando dice el Señor, bueno, ya testificaste tú, testificaron dos y testificó toda la comunidad del amor y ese hermano no entra en la dinámica del amor, dice el Señor, trátalo como a un pagano. Y nosotros podemos decir, no, pues me voy a alejar, lo voy a dejar, que haga lo suyo. ¿Cómo tenemos que entrar en la dinámica y cómo trataba Jesús a los paganos? ¿Y cómo Jesús trataba a aquel o a aquella que no creía en él? Por ejemplo, recordemos hace 20 días la mujer que fue a suplicarle a Jesús, ¿no? Que se postró y le dijo, Señor, mi hija está enferma,
tiene un demonio, sánala, ¿no? Y ¿cómo contesta Jesús? No es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Pero al final le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y vemos, hemos contemplado bastantes pasajes del Evangelio, cómo Jesús trata a los paganos. Por ejemplo, el capítulo 8 de San Juan, versículo 2, precisamente cuando llevan a la mujer que fue encontrada en adulterio, dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y digamos, en ese caso, esa mujer era una pagana, ¿no? O una persona que no conocía totalmente a Jesucristo. Y dice el Señor, yo, ¿dónde están los que te condenan? ¿O dónde están los que te juzgan? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Y creo que esta parte última de trátalo como a un pagano es fundamental en nuestra vida como cristianos, porque nosotros, digamos, queremos que todos respondan a como nosotros estamos respondiendo. Y especialmente es por así decirlo, un pecado a los que estamos más cerca de la iglesia, ¿no? Porque a veces queremos que, pues yo ya voy acá, o por ejemplo, ¿no? Que seamos de la familia y que diga uno, pues yo ya fui a misa, pues quiero que toda mi familia vaya a misa, o quiero que todos tengan este contacto con la palabra de Dios. Yo creo que a lo mejor hasta ustedes, ¿no? Ahorita que hemos tenido las transmisiones, pues le han dicho a su familia, pues conéctate, mira esto, es que están muy interesantes, o no sé, ¿no? Y a lo mejor la familia no quiere, ¿no? Pero precisamente entra esta parte de trátalo como a un pagano. Y nos vamos a ir enamorando de Dios en la medida que vayamos reconociendo su amor. Pero así como nuestros 5 dedos de la mano son diferentes, así todos en un proceso espiritual, en un proceso cristiano, en un camino de santidad hacia la perfección, todos vamos a ir en el mismo camino, pero con diferente paso. Hay algunos, como los santos, ¿no? Que llegó su conversión de volada y hacia la santidad, pero hay otros que a lo mejor nos está costando más, ¿no? Y esto es algo que no debemos de perder de vista. Si nos dice el Señor, aléjate de él y trátalo como un pagano, no nos está diciendo, olvídalo, no nos está diciendo, déjalo de lado, no, nos está diciendo, en su momento, él encontrará la verdad, él experimentará el amor, él podrá ver y visualizar y experimentar mucho más el amor que Dios le tiene. Pero no les podemos pedir a todos, por ejemplo, en nuestro mundo muy secularizado, muy laicista, no les podemos decir, es que a fuerzas tienen que creer en Dios y especialmente en la Iglesia Católica. No, es precisamente en esta corrección fraterna que vean tu amor, que vean el amor que tú le tienes a Dios y que a partir de ese amor venga la conversión de los hermanos, que a partir de ese testimonio se dé realmente en la comunidad, en medio de la asamblea, en medio de una ciudad, en medio de un estado, en medio de un país, se dé esa conversión del corazón hacia Dios. Por eso el domingo el profeta Jeremías en la primera lectura nos decía, te ha puesto el Señor como centinela, ¿no? Y cómo era un centinela, precisamente retomando a lo mejor para complementar la idea, cómo era un centinela en tiempos en que experimentaba el profeta Jeremías. Un centinela era aquel que visualizaba quién venía hacia el reino y visualizaba si las noticias que llegaban eran buenas o eran malas. Pero el centinela solamente pasaba la noticia.
a la ciudad, ¿no? A los ciudadanos, pero nunca criticaba el mensaje, nunca criticaba el mensaje ni al mensajero, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que ellos, los que traían los mensajes, eran personas importantes que solamente les tocaba transmitir o pasar lo que ya habían experimentado. Entonces, si nos dice el Señor, te toca ser centinela, ¿tú qué tienes que transmitir? Pues el amor, la buena noticia que ha llegado a ti, la buena noticia que ha llegado a tu persona, la buena noticia que ha llegado a tu vida, a tu familia, a tu comunidad. Por eso nos dice el Señor, te pongo como centinela. Y no es tanto como a veces solemos interpretar, pues para estar viendo los errores de los demás. No, te pongo con centinela para que transmitas el, el mensaje, para que transmitas la buena nueva. Y eso es algo que en nuestra actualidad nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho precisamente de la perspectiva de que a veces no experimentamos a Dios o no experimentamos ese gran amor de Dios como el ardor de los profetas o como el ardor de los apóstoles o como el predicador San Pablo. Pero dice el Señor, a su tiempo, a su tiempo, todos ellos hemos visto en este ciclo litúrgico cómo San Mateo nos ha llevado en un proceso de decir, la vida del cristiano lleva una dinámica de cercanía y Dios, y vemos, ¿no? Nuestro Señor no nos va a exigir más allá de lo que podamos dar, no nos va a exigir más allá de lo que esté en nuestras capacidades, no nos va a exigir más allá de nuestros límites, nos va a exigir en la medida en que vayamos avanzando con Él. De ahí una parte del Evangelio que dice, al que mucho se le da, mucho se le exige, pero al que va experimentando a Dios de una manera a lo mejor más lenta que los demás miembros, tampoco lo tenemos que apresurar. Cuando se apresuran los procesos, cuando se apresuran o queremos que el otro responda como nosotros respondemos, llevamos a los hermanos a un vacío de la experiencia de Dios, ¿no? Es bueno a veces compartir, no, pues yo vivo a Dios de esta manera, yo experimento a Dios, pues sí, pero como nosotros mismos decimos, lo experimento a mi manera. Y cada uno de nosotros, por difícil que parezca, experimentamos a Dios de diferentes maneras. Algunos leyendo la Sagrada Escritura, otros rezando el Santo Rosario, otros haciendo oración personal, otros visitando al Santísimo, otros asistiendo a la Sagrada Eucaristía, pero todos en su momento experimentamos a Dios de diferentes maneras. Y entonces dice el Señor, para ir cerrando, ¿no? Allí donde tú experimentas a Dios, ahí es la corrección fraterna y la corrección fraterna siempre va a dirigirse en el amor. La crítica, las correcciones que tú puedas hacer hacia el prójimo, si sigues estos 3 o 4 pasos, te va a llevar al último, pues ya, si los vivimos totalmente así como nos los presenta el Evangelio, como nos presenta la buena noticia, al final ya no vamos a criticar al hermano, al final ya no le vamos a hacer ver su error. ¿Qué va a pasar? Vamos a amarlo, ¿no? ¿Y cuánto hace falta en este mundo amar al prójimo, ¿no? Muchas dificultades está viviendo nuestra sociedad, ¿no? Las famosas etiquetas que ponemos como seres humanos, que a veces nos impide precisamente hacer esta corrección fraterna de Dios hacia el prójimo. Y como les decía al inicio, ¿no? Tenemos que ubicarnos en la segunda cara de la moneda del, de la visión del prójimo. O sea, yo soy prójimo, yo también necesito. Conmigo Dios se ha portado como prójimo. ¿Y cómo me ha corregido el Señor? ¿Cómo me ha llevado precisamente a amar su mensaje, a experimentarlo plenamente? Amándome, ¿no? De los que estamos conectados, ¿no? Yo creo que nadie puede decir, no, pues a mí Dios me ha exigido más de lo que yo puedo dar. No, pues a mí Dios me ha exigido más allá de mis límites. No, no se nos ha exigido más.
No se nos puede exigir más. El mensaje precisamente de Dios es a partir de un amor, como lo dice San Juan, ¿no? Un amor incondicional. Tanto nos ha amado Dios que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo ha encarnado precisamente el amor, ¿no? Queremos una visión de amor, queremos un símbolo del amor, tomemos a Jesucristo, y con Jesucristo, con la visión de Jesucristo, tomaremos también, como nos decía hace 15 días, el Evangelio. Si quieres seguirme, toma tu cruz y ven tras de mí, ¿no? Queremos una visión, queremos un símbolo del amor, la cruz, ¿no? Entonces, muy breve esta catequesis, esta reflexión, pero ¿qué nos deja precisamente en esta semana, ¿no? La corrección fraterna. Pues primero, lo que tenemos que hacer es decir, ¿cuánto me ha amado a mí Dios? ¿Cuánto me ha amado al punto de que yo logre, con todos sus defectos, con todos sus pecados, con todas sus dificultades, amar al prójimo? Y fundamental, por eso inicié con eso, fundamental. El prójimo siempre va a ser el próximo, pero también yo voy a ser prójimo. Y como dice el lema, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Si nosotros mismos no experimentamos el amor de Dios, pues no lo vamos a poder dar a los demás. Va a ser casi, casi imposible. Por eso, hermanos, que nuestra semana gire en este sentido de la corrección fraterna, pero primero hacia mí, ¿no? Primero hacia mí, reconociendo así en ese proceso que nos ha marcado el Evangelio, ¿quién ha venido a mí en mis momentos de soledad? ¿Quién ha venido a mí en mis momentos de dificultad? Segundo, ¿quién me ha dado testimonio del amor de Dios? En la edad que tengamos, ¿quién me ha dado testimonio del amor de Dios? Tercero, ¿cómo me ha ayudado mi comunidad? ¿No? Y a lo mejor no englobemos a toda la iglesia, ¿no? ¿Cómo me ha ayudado mi comunidad familiar, mi iglesia doméstica? ¿Cómo me ha ayudado a mí a acercarme más a Dios? Y última, no, que no por ser la última no tiene importancia, no, tiene lo fundamental. Y cómo yo también en su momento tengo que ir reconociendo que mi proceso tiene que ser a veces como la de un publicano, tiene que ser como la de un pagano. No que nos vayamos al libertinaje, no que nos vayamos a los excesos del pecado, no, que nos quedemos como un pagano que tiene, a pesar de su dificultad, tiene fe, como un publicano que se siente indigno delante del Señor, que como nos lo presentaba precisamente la mejor visión que podemos tener de un publicano es aquella que nos da San Lucas en su Evangelio, de aquel fariseo y de aquel publicano que se acercaron al templo para orar, y el publicano no se atrevía a levantar la mirada y solamente repetía: Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. También a lo mejor, si nos dice el Señor, trátalo como un pagano, trátalo como un publicano, es decir, a la misma medida que Jesús, a la medida del amor, ¿no? Y para terminar, quiero terminar con una frase que es muy fundamental y que nos ayuda para resumir todo este aspecto que hemos meditado en este día, precisamente del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 18. San Agustín tiene una frase muy hermosa que dice: ¿cuál es la medida del amor? La medida del amor es amar sin medida. ¿Cuál es la medida del amor? La medida del amor es amar sin medida. Y si lo hacemos nuestra regla de vida, entenderemos en todo su contexto el Evangelio que nos ha transmitido Jesucristo. El Evangelio que precisamente hoy que celebramos la Natividad de nuestra Madre Santísima, comprenderemos por qué María, nuestra Madre, dijo que sí al proyecto de Dios y dijo que sí a ese plan de salvación, ¿no? Ante todas las incertidumbres que pudo experimentar María, cuando se le presentó el ángel, le dijo sí
al proyecto de Dios, sí a la vida, sí a Dios en medio de la historia del hombre, sí a Dios que se encarna para ser hombre entre los hombres y para llevarnos a partir de su divinidad a compartir precisamente en la gloria que nos ha predicado y en la que todos esperamos gozar a partir de la resurrección. Pues hasta aquí la reflexión. Ojalá nos ayude en nuestro proceso espiritual, en este caminar, y podamos de alguna manera nosotros hacer corrección fraterna, ¿no? Pero a partir de estos sentidos y de estos puntos que hemos meditado, ojalá nos puedan ayudar y servir en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y como les decía, sin perder la visión de que el prójimo tiene dos caras, ¿no? En el momento en el que otro necesita de mí, pero también cuando yo necesito de alguien más. Y creo que la segunda nos cuesta mucho más, ¿no? El poder aceptar que yo necesito de alguien para poder salir adelante.